Espero que te encuentres muy bien y quiero agradecerle a las personas que entraron el jueves pasado a la clase de 9 a 10 de la noche. Si usted no ha ingresado, le voy a compartir por este medio la liga. Y si usted ingresó, le recuerdo, ¿no? La liga es la misma liga que vamos a estar utilizando todos los jueves. Entonces le invito para que usted comparta un momento con nosotros, un momento en el que participamos, decimos lo que pensamos, preguntamos, sugerimos temas y es con la finalidad de seguir aprendiendo y tener un poquito más de interacción dentro de las clases. Y bueno, iniciemos. ¿Quién es tu enemigo? En Salmos 118, versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es una cita que me gusta mucho porque en cuántas ocasiones no nos hemos enfrentado a personas que quieren dañarnos, a personas que quieren lastimarnos e inclusive nos amenazan, que van a atacarnos, que nos van a demandar, que nos van a golpear, tal vez una amenaza de muerte, yo no lo sé. Pero no podemos analizar la palabra de Dios de forma particular. Es decir, nosotros tenemos que analizar la palabra de Dios en el contexto de toda la palabra. Es decir, todos los versículos que están escritos en la palabra de Dios, los capítulos, los libros, nos van a ayudar a tener una media y a entender claramente a qué se están refiriendo cada parte de las escrituras. Si usted lee esta cita de forma aislada, entonces tal vez usted podría caer en ser exactamente todo lo contrario. Una persona que genera problemas, una persona que tal vez se vuelve peleonero y puede decir, no tengo miedo, la palabra de Dios dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál es la postura que debemos de tomar cuando nosotros confiamos en Dios? Ir pelear con una persona y cuando esta persona se enoja, voltea y me dice, yo voy a atacarte, yo voy a demandarte, y entonces nosotros usamos esta cita. ¿Es así como funciona? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ojo, no dudo que Dios en su infinita misericordia pudiera librarnos del problema. ¿Qué dice Mateo capítulo 5 del versículo 23 al versículo 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nos está diciendo si tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo en contra de él. Si tú te enteras que tu hermano, que tu prójimo, que la persona que está cerca de ti tiene algo en contra tuya, mejor ve y arréglalo. Oye, pero yo no hice nada, yo no tengo la culpa. Sí puede ser que tú no tengas la culpa, pero dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros vayamos y hablemos honestamente con Él. Le digamos, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando. Yo sé que tú estás molesto conmigo. Me gustaría saber cuál es tu molestia. Y entonces en ese momento nosotros debemos de ser personas prudentes, inteligentes, personas guiadas por el Espíritu Santo para saber qué palabras utilizar, qué palabras inclusive no debemos de utilizar y cuál es la forma correcta de acercarnos a una persona que está molesto con nosotros. Ahora bien, ¿quién escribe esta cita? Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Lo escribe nada más y nada menos que el rey David. Debemos de conocer el contexto histórico, el contexto cultural. Entonces debemos de recordar que el rey David atravesó varias situaciones antes de ser rey. Número uno, Dios ya le había dicho al profeta Samuel que el rey David iba a ser puesto como rey. Es decir, ya había una promesa de Dios para David y Saúl estaba interponiéndose constantemente a que esto se diera, pues obviamente no quería soltar el trono, no quería soltar el reino. Como hoy en día, muchos partidos, muchas personas en la política les cuesta mucho trabajo soltarlo. ¿Por qué? Porque el reino significa poder, significa economía, significa estabilidad para él, para la persona y para sus descendientes. Y aparte en ese entonces era para su hijo y para el hijo de su hijo, iba a ser por generaciones los reinados. Entonces, obviamente que para Saúl no era fácil soltar el reinado. Significaba soltar un patrimonio de toda su familia. ¿Cómo iba a soltar Saúl algo así? David, conociendo esto,
y con todas las situaciones que vivió, porque Saúl trató de matarlo en varias ocasiones, trató de eliminarlo en varias ocasiones, David dice, yo no voy a tener miedo a lo que el hombre pueda hacer porque yo estoy dentro del plan de Dios. Yo estoy en el plan de lo que Dios quiere para mi vida. No es un plan que se me ocurrió a mí. Esto es un plan que se le ocurrió a Dios y un día me lo comunicó a través del profeta Samuel. Entonces, si esto es un plan de Dios, no voy a tener miedo a lo que pueda hacer el hombre. Entonces, nosotros debemos aprender de la palabra de Dios y decir, mientras yo esté en el camino y en el plan de Dios, y estoy seguro que estoy en el plan de Dios, no voy a tener miedo a lo que el hombre pudiera hacerme. Ahora, ¿cómo era el corazón del rey David? Temeroso de Dios. En alguna ocasión el rey David pudo haber matado a Saúl, de hecho fue más de una ocasión, nos lo comenta la palabra de Dios. Entonces el rey David tenía temor de la unción que Dios había puesto sobre Saúl. ¿Dónde y cuál es el temor que tú estás atravesando? ¿Es miedo a una persona? ¿Es miedo a lo que tú mismo has propiciado? ¿O es un temor a Dios por el cual tú te guías con tu prójimo como debes hacerlo? ¿Por qué enseñamos esto? Porque muchas veces agarramos textos fuera de contextos en la palabra de Dios y entonces nos metemos en problemas y pensamos después, ¿por qué Dios no me ayuda? No es que Dios no nos ayude, es que muchas veces nosotros solo nos metemos en problemas. En la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 23, examínalo todo, pero retén lo bueno. Es decir, examina cada parte de la palabra de Dios y dices, bueno, ¿a poco en la palabra de Dios puede haber algo malo? No en la palabra de Dios, pero sí hay personajes de la palabra de Dios que no exactamente hicieron lo que Dios le agrada y a veces los agarran de pretextos. El rey David tuvo muchas esposas. Examinemos todo y retengamos lo que a Dios le agrada, lo que sabemos que es bueno. No retengamos todo y queramos ser una copia de estos personajes en la palabra de Dios, ya que podremos repetir lo bueno, pero también podremos repetir los errores. Y finalmente, la palabra de Dios es escrita para que no cometamos más errores, pero tienen que ser citas dentro del contexto. En Proverbios capítulo 6 nos dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Es decir, hay personas que atraviesan situaciones difíciles, pobreza por ejemplo, y se ven en la necesidad de robar. Y entonces van y roban y después los agarra la patrulla, la policía, la autoridad local y pues desgraciadamente los hacen pagar. En algunos lugares del mundo les pueden cortar la mano por un pedazo de pan. Hay lugares en donde van a pagar una multa. Hay lugares donde tal vez los van a privar de su libertad por algún tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice, bueno, si tú tienes hambre, pues un ladrón que hurta por saciar su apetito, pues finalmente no se le toma en poco. Sin embargo, el versículo 31, ¿qué dice? Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuando nosotros la leemos con todo el contexto, no solo un versículo, porque si yo me hubiera agarrado de ese versículo, entonces yo tendría un pretexto para salir a robar, pero puede ser que no quiero trabajar. Y entonces la palabra de Dios también dice que el que no trabaje, que no coma. Es decir, debemos de conocer la palabra de Dios en cada sección, en cada libro, en cada capítulo para entender la esencia completa, no entender una pequeña parte porque de pronto fuera de contexto nos mete en problemas y generamos ese tipo de doctrinas que ya no hacen mucho match con la gente. ¿Qué es más fácil? ¿Robar o confiar en que Dios nos va a proveer el alimento? Obviamente que es más fácil robar. Entonces las personas pues optan muchas veces por el camino de robar en vez de aprender a confiar en Dios, porque aprender a confiar en Dios implica que tú crezcas en fe, implica que tú leas la palabra de Dios, implica que tú tengas una relación con Dios, implica que tú entres a su presencia, que tú busques su rostro y le digas, Señor, como dice el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Pero eso es más difícil, entonces la gente prefiere irse por los caminos sencillos, pero los caminos sencillos no siempre nos van a traer lo mejor para nuestra vida. Regresando un poco a yo no debo de tener temor al hombre, también nos dice Santiago en el capítulo 1, el versículo 19, sabéis, mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira.
Si una persona no nos dice lo que queremos escuchar, no debemos de airarnos, debemos de controlarnos. Si una persona no nos da tal vez el cambio como nosotros esperamos, le pagamos y nos regresa un cambio que es menor, muchas veces, créame, es suficiente con que le digamos el cambio está mal. Pero hay personas que se airan, se prenden. ¿Por qué es esto? Porque desgraciadamente de pronto llega a sucedernos que olvidamos que no importa si nosotros ocupamos algún puesto político, algún puesto económico, algún puesto social. No, eso no importa. Para nosotros, cada persona que nos rodea es nuestro prójimo. Cada persona que nos rodea debemos de ser tardos para la ira, aunque nosotros creamos que podemos abusar de ese poder o de esa autoridad que tal vez Dios nos ha dejado tener, que tal vez Dios en su infinita misericordia te ha permitido, y a veces se nos olvida. Y en vez de ser tardos para la ira, somos prontos para la ira. No queremos que nadie nos diga nada y nos sentimos personas intocables. En Mateo 10:16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Usted puede ver cómo una serpiente es prudente, se va acercando, va midiendo la presa. E inclusive son unos laboratorios ambulantes, porque en muchas ocasiones sacan su lengua, la llenan de las partículas de los seres vivos que se encuentran alrededor, de las plantas, de todo lo que rodea. Introducen su lengua después en su paladar, que es como que es el laboratorio ambulante, y detectan más o menos a qué distancia, qué animales hay alrededor, y van buscando. Son prudentes. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesucristo? Sean prudentes, no se metan en problemas. Sean muy prudentes como las serpientes. Vayan analizando todo. No se aceleren. Y sencillos como palomas. Sencillos como palomas. No nos dice, y sean difíciles para la gente. Vean todo el contexto de cuáles son las reglas que Dios nos pone en nuestro trato a nuestro prójimo. Aún si con todo y esto nosotros llegamos a atravesar algún tipo de dificultad y llegamos a atravesar algún tipo de amenaza, algún tipo de agresión, entonces usted ya puede decir, bueno, yo he sido tranquilo, yo he sido prudente, entonces, perdón, pero yo estoy en los planes de Dios. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero nosotros debemos entender cuándo es un ataque verdaderamente de Satanás o es la consecuencia de mis actos. Si nosotros no entendemos eso, de pronto podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Y sabe algo? Dios no se olvida de usted. A veces somos nosotros los que nos olvidamos de los preceptos de Dios, lo que Él nos ha indicado que debemos hacer. Y cuando nosotros entramos en ese momento de olvido, en ese momento en donde nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, nos gobernamos en vez de que sea el gobierno de Dios sobre nuestra vida, nos metemos en dificultades. Entonces, ¿qué hacer si ya me metí en una dificultad y fue mi culpa? Estoy consciente que fue mi culpa. Número 1, debemos de reconocer que fue nuestra culpa. La palabra de Dios nos enseña, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a estos problemas? Respecto a si yo lo provoqué. Después de que yo me arrepiento, voy y pido una disculpa. Si aún así yo no alcanzo disculpa, aún así la situación está complicada, si aún así estoy cayendo en un momento en el que yo no sé qué debo de hacer, es donde nosotros debemos de estar conscientes que Dios está con nosotros. Valga la redundancia, ¿verdad? Dios nos acompaña, Dios nos ama y Él no nos deja. Es ahí donde nosotros podemos ir como cuando vamos con un padre y le decimos, ¿sabes qué, papá? La verdad, la regué. ¿Sabes qué? Cometí un error tremendo y yo no sé qué hacer para remediarlo. Entonces nos tomamos de la palabra de Dios y decimos, bueno, ¿qué dice Dios respecto a esto? En Salmos capítulo 27, versículo 5 dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en el secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto.
Entonces nosotros podemos decirle al Señor: Señor, tu palabra dice que en el día de la angustia tú me vas a esconder en tu tabernáculo. Tu palabra dice que en el día de la angustia tú vas a tenerme en lo secreto, tú me vas a cuidar. Tu palabra dice que por un camino vendrán contra mí, pero por 10 saldrán huyendo. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 50, versículo 15: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y tú me honrarás. No vas a decir: yo salí porque soy muy inteligente, y después nos vanagloriamos y estamos presumiéndole a todo el mundo que nos libramos porque me tuvo miedo. Al final ya no se animó a hacerme nada. Y entonces empezamos nosotros a caer nuevamente en un problema que nosotros provocamos. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 46, versículo 1: para el director del coro de los hijos de Coré, compuesto por Alamot, cántico de Dios, es nuestro refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No te está diciendo: Dios no va a dejar que entres a la tribulación, Dios no va a dejar que entres al problema. No. Cuando tú estés en la tribulación, cuando tú entres a la tribulación por cualquier causa, provocado por ti o no provocado, entonces en ese momento tú tienes que clamar a Dios y decirle: Señor, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. En el Salmo capítulo 91, versículo 15 dice: me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y en el Salmo 138, 7 dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Entonces yo te voy a repetir nuevamente la pregunta con la que inicié: ¿en dónde está tu enemigo? Tu enemigo es la persona que te quiere atacar, es la persona que te quiera lastimar, o tú mismo has resultado tu enemigo, y esto es consecuencia de tus actos, es consecuencia de no seguir los preceptos de la palabra de Dios. Identifica en dónde está, y entonces pídele guianza al Espíritu Santo para que Él te diga qué es lo que tienes que hacer. Dice la palabra de Dios que Él te librará en la angustia, que Él estará contigo. Y muchas veces el que Él te libre de la angustia es la guianza del Espíritu Santo diciéndote cómo resolverlo. Si tienes que ir y hablar, si no es necesario que vayas y hables. A lo mejor puede ser un malentendido, a lo mejor puede ser una situación complicada en la que ni tú puedes repararla y necesitas doblar tus rodillas, entendiendo que ha sido consecuencia de tus actos todo esto que estás atravesando, pero Dios aún así te puede librar. Y ahí está el amor de Dios, ahí está la gracia de Dios para nuestras vidas, que aún que nosotros cometamos los errores, aunque sea nuestra culpa, muchas veces podemos clamar a su misericordia, pedir perdón, aceptar nuestra culpa, reconocer nuestras fallas y pedirle a nuestro Señor que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Pero es necesario que tú aprendas a reconocer en dónde está el error, en dónde está el problema. Que no tomes una cita fuera de contexto. Para mí es muy importante que aprendamos a utilizar la palabra de Dios no como un pretexto para cometer más errores, no como un pretexto para meternos en dificultades, para justificar nuestras actitudes. No. Es importante que nosotros reconozcamos en la palabra de Dios cuál es el comportamiento que debemos de tener como hijos de Dios. Y es más fácil no meterse en problemas, créame. Es más fácil aprender a respetar a nuestro prójimo. Es más fácil no ser altivos de corazón. Es más fácil no tener un concepto más alto del que Dios nos enseña que tengamos. Es importante reconocer a nuestro Señor en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Así que pongamos este día en las manos de Dios. Este inicio de semana, dígale: Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad. Te doy gracias porque tú eres el que abre los ojos de mi entendimiento y me muestras cuáles son los errores que he cometido. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que me guíe y me diga qué es lo que tengo que hacer para que este problema desaparezca, para que esta situación que tengo contra esta persona o que esta persona tiene en contra mía desaparezca. Yo aprendo en este momento de tu palabra y te pido que esta misma palabra dé fruto en mi vida y que me enseñes a ser prudente, que me ayudes a no meterme en problemas, que me ayudes a que no haya miedo en mi corazón.